Bendito el Eterno, el Uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. En la víspera de este santo Shabbat les deseo un Rosh Hodesh Tov, un excelente mes de Sivan, porque justamente estamos comenzando el mes de Sivan, el mes de la entrega de la Torá. Y nuestra compañera de viaje nos ha acompañado hasta aquí, dándonos la ración diaria de fuerza, de luz, para continuar el viaje, para continuar el camino. Nos ha traído hasta este momento tan especial y en esta concatenación de eventos tan importantes como es el hecho de el Rosh Hodesh, la víspera de Shabbat, el comienzo de este mes, del tercer mes en el que conmemoramos la entrega de la Torá, con la fiesta de Shavuot, Bezrat Hashem. Hay muchísimas cosas por las que darles gracias al Eterno, muchísimas cosas que podemos aprovechar para nuestro crecimiento espiritual, y también por el hecho de que en esta semana nuestra compañera de viaje es la porción que da comienzo al cuarto libro de la Torá, el libro de Bamidbar, que toma nombre justamente de esta primera porción que también se llama así, Bamidbar. Este cuarto libro es conocido en las Biblias no judías como Números. En las Biblias judías se conoce como Bamidbar o Bemidbar. Y es el cuarto libro, aunque según la opinión de algunos, la Torá, los libros de la Torá van en un orden ascendente en cuanto a su espiritualidad, en cuanto a su santidad, en cuanto a su energía espiritual. Y entonces el libro de Barim es decir, el libro más completo en ese sentido. Y este libro sería el anterior, es decir, que en esta escala estaría como el penúltimo. No obstante, alguna otra opinión presenta esto de una manera diferente, y hay otra opinión, por ejemplo, que dice que el libro central de la Torá es el libro Vayikra, el libro de la santidad, el libro de los levitas y de los Kohanim, que es el libro que está en el centro. Tiene dos libros a su izquierda, dos libros a su derecha, o pudiera decirse también dos libros debajo, dos libros encima, y él está justamente en el centro. Como quiera que sea, toda la Torá tiene una unidad temática, una unidad conceptual, una unidad espiritual y una armonía perfecta. Pero son maneras de verlo, son aproximaciones a la Torá. De cualquier forma, este libro no solamente es el cuarto en el orden en el que está puesto dentro de la Torá, sino también que es el cuarto en la cantidad de misbot que tiene. El libro que más misbot tiene es Vayikra, y le sigue Devarim. Vayikra tiene 247 misbot, Devarim tiene 100. Después viene Shemot, que tiene 111 misbot. Y después el cuarto es Bamidbar, que tiene 52, justamente la edad que tengo en este momento, 52 misbot. Y el último es Bereshit, que solamente tiene 3 misbot. Ahora, este nombre Bamidbar, por cierto que además de eso es mi libro favorito. Una, porque ahí es donde está la parashá de mi nacimiento. Dos, porque este es un libro de mucha historia. Es un libro muy interesante, profundo. Es un libro muy numérico también. Tiene una cantidad de gematría increíble. Y voy a brevemente hablar de eso también. Pero primero el título, Bamidbar, de todo el libro y de esta porción. Porque comienza diciendo, habló Hashem a Moshe en el desierto, Bamidbar. En hebreo dice, Vaidaber Adonai el Moshe Bemidbar. Bemidbar Sinai, en el desierto del Sinaí. Y esto le da nombre a la porción y a todo el libro, porque
está diciendo que todas estas palabras se las habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinaí. Acuérdense que también el Eterno le habló a Moisés en Mizraim, en Egipto. Le habló también en el trayecto hasta que llegaron a Sinaí. Acuérdense que estuvieron también en una parte que se llamaba Mará, donde estaban las aguas amargas. Estuvieron también en Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, etc. Ahí les dio mandamientos, dice que ahí en esos lugares les dio mandamientos. Pero finalmente donde recibió el grueso de la enseñanza, de la instrucción, fue allí en el monte Sinaí y en sentido general en el desierto del Sinaí. Y el desierto es un paraje bastante inhóspito, aunque para el pueblo de Israel había todo lo necesario para vivir. Acuérdense que el Eterno creó un microclima espiritual ahí y físico, en el que para ellos la vida era particularmente especial en cuanto a la temperatura, en cuanto a las necesidades físicas, estaban todas cubiertas de una manera sobrenatural. Pero fuera de este microclima creado por el Eterno, con estas nubes de gloria que estaban alrededor del pueblo, encima, debajo y alrededor, el desierto es un paraje bastante inhóspito, seco, árido, caliente de día, frío de noche, etc. Y esto también esto propone un marco referencial en el desierto, es decir, en una tierra árida, en una tierra donde no es posible la vida en condiciones normales, o es muy difícil la vida. Allí fue donde plugo al Eterno darle las palabras a Moisés para todo el pueblo y para toda la humanidad. Porque el desierto es tierra de nadie, para que nadie pueda atribuirse ni autoría ni beneficio exclusivo. Es para todos, no es de nadie y es para todos. Y es del único que hace posible lo imposible. El que hace posible la vida en un lugar inhóspito, el que hace florecer el desierto, como dice la palabra del Eterno. Entonces, en este marco referencial, el Eterno le habló a Moisés, le dio palabras de vida, le dio palabras que pueden cambiar hasta la realidad más inhóspita, la realidad de un desierto, cualquiera que fuere. Y este es el marco referencial, este es el que le da título a esta porción, que le da título también a este libro, como vimos, que también se llama Números porque empieza con un censo y a través de todo el libro se hacen varios conteos de diferente índole. Esa es la razón por la que en la Biblia griega prefirieron llamarlo números. La realidad es que la Torá tiene diferentes niveles de interpretación. En su nivel más profundo de interpretación es un nivel místico, un nivel en que se usan algunos recursos para interpretar a ese nivel, como por ejemplo se analizan las palabras según las letras que la componen, el sentido de cada letra. Se analizan también las frases tomando las primeras letras de cada palabra, o las últimas, o las primeras y las últimas, o intercambiando las letras de lugar. O también hay otro recurso que se llama gematría, que es analizando el valor numérico de las letras que conforman las palabras y analizándolo numéricamente. En fin, es un tema bastante profundo, que no es asunto del comentario de hoy, solamente para presentárselo y decirle que en este cuarto nivel de interpretación se utilizan estos métodos. Y entre ellos hay uno que se llama gematría, que es el análisis del valor numérico de las letras. Las letras tienen un valor gráfico, un dibujo gráfico que tiene un sentido. También tiene un valor fonético porque tiene una pronunciación. Tiene un valor semántico porque tiene un sentido, tiene un significado. Al mismo tiempo, cada letra está compuesta por varias letras. Puedo poner, por ejemplo, la primera letra del Aleph Bet, la letra Aleph.
La letra Aleph está compuesta por 2 yud, una arriba, una abajo inversa y una vav en el centro. Entonces, cuando se van a hacer estos análisis numéricos, muchas veces si se quiere o si hay necesidad de hacerlo, no solamente se va al valor numérico de la letra, sino que se sigue descomponiendo y se va al valor numérico de las letras que forman esa letra, o el valor numérico de las letras que forman el nombre de cada letra. Hay varias maneras de hacer estos análisis, pero lo que quiero decir con esto es que en ese sentido este libro es muy rico también, tiene muchos números para estudiar, porque tengamos en cuenta que podemos ver la vida de muchas maneras, pero es indiscutible que los números están en todo, en todas partes y en todo. Hay números para todo. Nosotros somos números. Es decir, tanto en el aspecto social como en el aspecto físico de la creación o incluso en el aspecto espiritual, los números están en todas partes. En el aspecto social, bueno, tenemos un número de seguro social, somos un número. Para este sistema en el que vivimos, somos un número, tenemos un código. Pero espiritualmente también tenemos un código, un valor, vamos por decir de alguna manera, un valor numérico. Todo está enumerado por el Eterno. Dice que Él conoce a todas las estrellas y las llama por sus nombres, que pudiera ser también por sus números, etc. Este libro habla, por ejemplo, empieza con un censo, contando al pueblo, contando específicamente los varones primero de 20 años hacia arriba que estaban aptos para el ejército, y después a los levitas desde un mes de edad hacia arriba. Esta numeración no era solamente un conteo para tener la idea de qué cantidad de varones tenemos para hacer la guerra. Eso era parte del asunto, pero eso no es todo el asunto. Este conteo tiene una implicación espiritual muy profunda, porque cada alma que se cuenta, cada valor que se destaca ahí, porque además la palabra contar aquí significa también levantar la cabeza. Fíjense hasta qué punto esto tiene un sentido espiritual. No es solamente contar y poner una rayita más, es contar y elevar, es hacer notar esa alma, es resaltar a esa persona, es destacarla dentro de la multitud, porque somos parte de una comunidad, de una multitud, pero también tenemos un valor individual, único, irrepetible. Eso es parte del asunto del conteo. Y decía, hay números en todo, en la creación física también. Todo tiene un peso, una medida, una ubicación que se puede expresar numéricamente. Todo en el universo, absolutamente todo. La gravedad está medida, tiene un valor numérico, la fuerza de gravedad. Todas las leyes que rigen la creación tienen valores numéricos, sean más precisos o menos precisos, pero lo tienen. Nosotros medimos tanto de altura, pesamos tanto, etc. Y así, cada cosa que vemos a nuestro alrededor tiene un contenido numérico, tiene un valor conceptual, semántico, es decir, por consenso la sociedad ha determinado que esto que tengo aquí frente a mí se llama silla, y si le digo silla en castellano, todo el que habla castellano sabe a lo que me estoy refiriendo, porque es un valor semántico consensuado, un concepto, un código, que al pronunciarlo y entrar en el cerebro de otra persona, pues inmediatamente lo relaciona con ese código que tiene guardado acá y sabe de lo que estoy hablando. Pero todo esto es un proceso numérico, se hace a una velocidad establecida, se hace por una relación física neuronal que tiene un valor numérico también. Hay números en todo, en las formas, en el peso, o sea, en la masa de los objetos, en su ubicación geográfica, etc. Hay números absolutamente en todo. De la misma manera, a nivel espiritual, en la creación, todo tiene también un valor numérico. Las letras que fueron los canales por donde fluyó la fuerza divina
y la relación entre las letras dio lugar a diferentes creaciones, pues las letras también se expresan en valores numéricos. Por eso todo en la creación tiene valores numéricos. Y de alguna manera eso está en este libro. Hay que estudiar mucho para entender el significado de todos estos mensajes numéricos que hay aquí. Pero eso es tarea individual. Me gustaría solamente destacar de qué habla esta porción que, como dijimos, le da nombre a todo el libro. Primeramente habla de un censo. Y este censo se hizo primeramente un censo antes de la construcción del Mishkan. Y después de la construcción del Mishkan, presumiblemente cuando ya el pueblo estaba apto para ir hacia la tierra de Israel, la tierra prometida a los patriarcas, se vuelve a hacer un censo. Pero este censo tiene características diferentes. En el primer censo no se hablaba distinguiendo a las tribus y a los linajes y a las familias. Se hablaba en sentido general, como un pueblo. Pero cuando se hace este censo, sí se hace una distinción de las tribus y de las familias. Incluso se enfatiza mucho el hecho de que se cuente por tribus. Hasta tiene que participar un príncipe de cada tribu en este conteo, que lo hicieron Moshe y Aarón, más estos príncipes de las tribus. O sea que aquí sí hay una intención marcada de que se cuente separadamente. La diferencia entre un censo y otro está dada por las circunstancias de aquel momento y las circunstancias de este momento. En el momento en que el pueblo sale de Misraim, no tenía mucho sentido hablar de la particularidad de las tribus, porque el pueblo se veía como una masa que había sido esclavizada. No se perdió el sentido de identidad tribal, pero no tenía peso en ese momento, porque era una comunidad, excepto la tribu de Leví, que tuvo su papel en particular todo el tiempo. Pero fuera de eso, todo el pueblo sufrió la misma esclavitud, el mismo trabajo forzado, y se veían todos en la misma situación, identificados por la misma circunstancia. Y entonces el pueblo es liberado como un todo de esa esclavitud. El pueblo pasa por el mar, pero sigue siendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se presenta en el monte Sinaí. Dice la palabra del Eterno, como una sola persona delante del monte Sinaí, en la presencia del Eterno, como una sola persona. Había una unidad nacional muy marcada. Podemos decir que había un sentimiento nacionalista muy grande. En este momento, hablar en ese momento de tribus y contar por tribus contribuiría de alguna manera a romper ese sentimiento. Además, podría crear un poco de división que afectaría la armonía necesaria para recibir la Torá. Yo recuerdo, esto lo aprendí en las clases de historia que todo cubano da en su paso por la enseñanza escolar, la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria, incluso la enseñanza preuniversitaria y la enseñanza superior. En la historia de nuestro país, la historia de Cuba, las guerras de independencia, las llamadas guerras de independencia del colonialismo, o sea, cuando en Cuba estaba intentando desgajarse, desprenderse de España, dejar de ser colonia de España, en finales del siglo XIX,
estas guerras se vieron afectadas por el fenómeno del regionalismo y el caudillismo. El regionalismo consistía en que las tropas que luchaban en ciertas regiones muchas veces tenían desavenencias con las tropas que luchaban en otras regiones. No fue fácil ponerlas de acuerdo, armonizarlas, hacerles sentir que todos estaban luchando por lo mismo, que tenían que estar unidos, que tenían que atender las necesidades de unos y de otros. Más bien, eso creó serios problemas porque los de acá no querían compartir con los de acá cuando tenían recursos, etcétera, o viceversa. Eso es el regionalismo. Y el caudillismo era que a veces los hombres, las tropas, el ejército, muchas veces, o partes del ejército, muchas veces se afiliaban, se hacían seguidores de un caudillo en particular y se negaban a seguir las órdenes de otro. Y eso trajo sediciones, afectó mucho la contienda. Entonces, de alguna manera, contar a nivel de tribu en aquel momento hubiera contribuido un poco a eso, a crear esa división. En cambio, en este momento, cuando ya existía el tabernáculo, que era el centro aglutinador del pueblo, sí se podía hablar de tribus y de familias, porque había un elemento que aglutinaba, que armonizaba, que le daba sentido de identidad a todos, aun cuando estuvieran bajo el estandarte de una tribu o de una división. Porque ese es el otro tema que toca esta porción. No solamente hace el censo del pueblo, después hace el censo de los levitas, sino también que establece cómo iban a acampar las tribus alrededor del Mishkan, alrededor de la tienda de la presencia, de la tienda del encuentro. Se crearon 4 campamentos alrededor de la tienda del encuentro, pero la tienda del encuentro era el centro, porque es el centro de funcionamiento de la comunidad, de la sociedad judía, el centro espiritual. Es el centro en todos los sentidos. Toda la vida judía giraba en ese entonces alrededor del funcionamiento del Mishkan, posteriormente del templo. Y actualmente, aunque la vida judía nunca dejó de ser también la vida de familia, la vida del ciudadano, la vida independiente. Es decir, que esta instrucción tenía que acompañarte a todas partes. Donde quiera que tú estuvieras, tú tenías que tener presente la Torá, la instrucción del Eterno y seguir su voluntad. Pero hay algo que funciona como un elemento visible, un elemento que de alguna manera hacía concreta esta instrucción, era el Mishkan. Era una referencia palpable, es como decir, es donde esta instrucción se materializa. Es donde esta instrucción tiene sentido, donde la puedo poner en práctica, donde esta conexión la puedo poner en práctica de una manera más inmediata. Es como el lugar donde conecto el cable para energizar algo. El tomacorriente está aquí pongo a cargar el teléfono, aquí conecto la computadora. Era como esa fuente donde puedo concretar todo esto que ya entiendo a nivel intelectual, pero cómo materializarlo, cómo llevarlo a cabo, cómo vivirlo, cómo efectuarlo. Este lugar era como donde materializar todo eso, era el lugar de conexión, el lugar en el que todo eso que he aprendido, que he escuchado, en el que todo eso lo puedo sentir de una manera a través de una experiencia espiritual. Eso era el Mishkan. Y alrededor de este Mishkan estaban los campamentos. Y cada campamento estaba compuesto por 3 tribus. Y les voy a contar cómo era, porque me interesa muchísimo ese tema. Digo, este libro es mi favorito, me gusta mucho. Además, este es un libro muy histórico, cuenta historias muy hermosas, muy vívidas. Alrededor del Mishkan, en el lado estas 4 tribus, todo esto tiene un sentido que tiene
una conexión con toda la enseñanza de la Torá de una manera increíble, de una manera que mientras más descubre, más fascina. Estos 4 lugares, por supuesto, representan los 4 puntos cardinales, que al mismo tiempo están conectados con una sefirá diferente, más arriba y abajo. Son los 6 puntos de donde se establece el gobierno del Eterno. Acuérdense que también estos 4 puntos están conectados con los patriarcas. Estos 4 puntos tienen colores particulares. Estos 4 puntos tienen las banderas. Cada tribu tenía una bandera, pero cada campamento tenía a su vez una bandera diferente a la de cada tribu, en la que estaban los colores de las tribus de ese campamento. Y no solamente eso, hay un malaj para cada tribu. Y en la visión de Yehezquiel, esos rostros que él ve, un rostro de águila, un rostro de león, un rostro de un toro y un rostro de un ser humano, también está conectado con estos 4 puntos cardinales. Entonces vamos a ver cómo estaban distribuidos. El primer campamento quedaba al este, desde la salida del sol. Este es el punto cardinal más importante en la perspectiva hebrea. En la perspectiva geográfica occidental, el punto predominante es el norte. Todos los mapas tienen una flecha apuntando al norte, porque así es como las personas casi intuitivamente se orientan, porque están recibiendo esa información desde la cuna prácticamente. Y entonces el punto cardinal preponderante es el norte. A partir de ahí pues uno se orienta, y cuando uno mira hacia el norte pues el este te queda a la derecha, el oeste a la izquierda y el sur detrás. Pero en la perspectiva hebrea el punto cardinal más importante es el este. Y entonces al este, que era donde estaba la entrada del Mishkan, estaba el campamento de Yehudá. Y con Yehudá estaban Isahar y Zebulún. Eran las otras tribus que acompañaban a Yehudá en el este. El campamento que seguía era el campamento de Reubén. Además, tienen que pensar que cada tribu simboliza también algo, y en conjunto también representan una dimensión diferente. En el sur estaba Reubén. Con Reubén estaba Shimón y estaba Gad. En el oeste estaban la tribu de Joseph, los hijos de Joseph y el hermano de Joseph. Ahí estaba Efraín, Menashe y Benjamín. Estaban hacia el oeste. Pero al mismo tiempo el oeste, fíjense, porque si el Mishkan, la entrada del Mishkan es por el este, el lugar más santo, conocido como lugar santísimo, estaba en occidente, estaba en el oeste. Porque uno entraba por acá, pero el lugar más santo estaba de este lado. O sea, aquí de este lado estaba la tribu el destacamento de Joseph, compuesto por las tribus de Efraín, Menashe y Benjamín. Y al norte estaba el destacamento o campamento de Dan. Y junto con la tribu de Dan, ahí estaba la tribu de Asher y de Naftali. Grosso modo, Yehudá representa fuerza espiritual, representa bendición, prosperidad, porque además estaba acompañado por Zebulún, que era un comerciante exitoso, e Isahar, que era un estudioso de Torá. Entonces todo esto está en este campamento. Hay Torá, hay prosperidad material, hay fuerza, hay realeza, hay liderazgo por la tribu de Yehudá. Esto está representado por esta tribu. Al sur que tenemos a Reubén, que es el arrepentimiento. Shimón, que es el tikkun, porque necesitaba expiación. Y estaba Gad, que representa fuerza física. Se necesita arrepentimiento, se necesita expiación para reparar los daños, pero también se necesita fuerza para hacerlo. La tribu de Joseph pues representa también fuerza,
también tiene realeza, y tiene, la tribu de Joseph tiene mucho empuje. Tiene una característica espiritual interesante, porque no solamente salieron los reyes del norte durante un periodo prolongado de la historia de Israel. Acuérdense que siempre hubo esta rivalidad entre Joseph y Yehudá en cuanto a establecer la realeza de Israel. Esa rivalidad que vino de antes, de las progenitoras, de nuestras madres, Lea y Rachel. Pero no solamente eso, sino que también tiene la pureza de Benjamín, el último hijo, el único que fue concebido y nació en tierra de Israel. Todos los demás nacieron fuera. Nació en tierra de Israel, el único que no participó en la venta de su hermano Joseph, que mereció por ello que el templo estuviera en su territorio. Incluso el primer rey oficialmente de Israel viene de la tribu de Benjamín. O sea que esto también es un paquete fuerte el que tenemos en el occidente. Y en el norte tenemos el campamento de Dan. Dan representa oscuridad. Y acuérdense que no necesariamente todo tiene que verse desde un punto de vista positivo. Lo negativo también tiene una función muy importante en este sistema dual en el que vivimos. El sistema de la creación es un sistema dual, diferente del sistema de la unicidad del Creador. Es parte de la unicidad del Creador, pero bifurcada en una dimensión que es la que nosotros, en la que existimos, y donde se creó esta dualidad, donde hay esta sensación de que hay algo además del eterno, cosa que no es completamente verdadera, real pero no verdadera. Lo único verdadero es la unidad y unicidad del Creador, del Boreolam. Entonces acá está la oscuridad, la idolatría, está representada por la tribu de Dan, pero al mismo tiempo Dan tiene otras características. Si bien fue comparado con una serpiente, también fue dicho de él, cachorro de león es Dan. Gur Arye, Dan también es un león, como Yehudá. Hay una fuerza en Dan tremenda. Por otro lado, Dan no está solo, Dan está acompañado de Asher y de Naftalí. De Asher fue llamado el hijo bendecido, una bendición especial tuvo Asher. Y además Asher, también en la bandera de Asher está el olivo, y es un color del olivo, es el aceite de olivo. El aceite representa la iluminación, representa la enseñanza de la Torá, representa la presencia divina. Todo eso está en el aceite, que está a su vez representando a la tribu de Asher, que es una tribu de extrema bendición. Y de Naftalí se dijo que iba a producir prosa y poemas, canciones, es la alabanza, es la belleza. Todo esto combinado neutralizan la fuerza del otro lado, que pudiera estar presente en esa oscuridad de Dan. El aceite trae iluminación y anula la oscuridad, pero también la oscuridad es necesaria. Ahora, estos campamentos estaban alrededor del Mishkan, pero no podían estar muy próximos al Mishkan, porque el Mishkan representa la presencia divina y es una emanación muy poderosa, y había que respetar la santidad del lugar, había que mantenerse separados. Los que estaban inmediatamente alrededor del Mishkan eran los levitas. Aarón y Moshe en el este, detrás de la tribu de Yehudá, entre la tribu de Yehudá y el Mishkan. Ahí estaba Moshe y Aarón y los Kohanim. Y en los otros 3 puntos estaban los tres descendientes de Leví, los tres linajes descendientes de Leví, que eran Gershón, Coat y Merari. Gershón al sur, Kehat al oeste y Merari al norte. Cada uno con sus funciones asignadas para trabajar en ensamblando y desensamblando el Mishkan, aspecto que también está tratado en esta porción de la Torá. Y ellos servían como un espacio de amortiguación entre el Mishkan y el pueblo. Es decir, como esa irradiación espiritual era amortiguada por esta tribu que obviamente estaba consagrada al servicio del Mishkan y tenía un estatus espiritual más elevado, estaban más santificados.
No quiere decir que los israelitas no pudieran acceder al Mishkan, podían ir allí a hacer tefilá, a presentar sus ofrendas, pero normalmente esa irradiación del Eterno se amortiguaba un poco a través de los Kohanim y los levitas. Y por otro lado, no podían estar muy dispersos ni muy lejos para que pudieran caminar en Shabbat hasta el Mishkan y no fuera más allá de lo que estaba establecido por la Torá. En cuanto a cómo marchaban, hay opiniones diferentes, hay varias opiniones diferentes. Hay una opinión que dice que marchaban en el mismo orden en que acampaban. Es decir, que así mismo en esa forma en que se las he presentado, así cuando se desmontaba el Mishkan, así mismo avanzaban. Obviamente era un poco difícil porque ocupaban mucho espacio, tanto de este a oeste como de norte a sur. Eso dificultaría mucho el andar, porque me imagino que pasarían por lugares estrechos. Incluso en este libro se habla de algunos pasos así, de lugares estrechos. Entonces yo no soy muy partidario de esta opinión. Hay otra opinión que dice que cuando había como un mecanismo de sincronización y cuando se sonaba una trompeta para desmontar el Mishkan, echaba a andar la tribu del campamento de Yehudá. Después echaban a andar Moisés, Aarón y los levitas con el Mishkan. Detrás del Mishkan iba la tribu de Reubén y después le seguían el campamento de Efraín y por último el campamento de Dan. Para mí esto tiene más sentido. De cualquier manera, hay otras, incluso hay otras opiniones al respecto. Y también en cuanto al tiempo, cómo se distribuía este momento de desmontar el Mishkan y echar a andar y viceversa. Todo esto está en este libro. Aquí es donde podemos sacar estas enseñanzas, incluso esas palabras de Moisés, que según algunos constituyen un libro independiente dentro de este libro, que es Kuma Adonai, levántate Adonai, cuando se iba a levantar el campamento, que Moisés invocaba a la presencia del Eterno, que se levantara y que huyeran delante de él los enemigos, huya delante de ti los enemigos de Israel en sentido general. Y entonces estos temas traídos, presentados por esta porción que abre una etapa nueva, un libro nuevo, un rollo nuevo, nos va a traer historias nuevas, enseñanzas nuevas, especialmente que está coincidiendo con el comienzo también del tercer mes, el mes de la Torá, así que hay valga la palabra en sentido positivo, la palabra que voy a usar, un augurio nuevo, un augurio bueno en este momento, una coincidencia muy, muy positiva, un comienzo de un libro, un comienzo de un mes, una víspera de Shabbat, que toda esta concatenación de eventos buenos sea de bendición para todos ustedes y que el mérito de hablar de todo esto traiga redención, salvación, bendición y prosperidad para nuestro pueblo Israel. Shabbat Shalom.